así compartimos esas 2 o 3 charlas con mi hermano. Después, hace unos años, tal vez unos 5 años, pues fuimos con Marcela a un viaje por Italia y cuando le pregunté qué le gustaría de Italia, algún recuerdo, me dijo, lo único que me gustaría sería un libro de dibujos de Leonardo da Vinci. Y le dije, un libro de dibujos. Fue la primera vez que supe que podría haber un libro de dibujos de Leonardo da Vinci. Y le dije, bueno, con mucho gusto yo lo busco. Y creo que nos gastamos unas horas con Marcela caminando por Florencia, buscando algún libro. Y felizmente encontramos un libro que creo que para mí, pues no es que conozca muchísimo, pero creo que para mí es el libro de dibujos de Leonardo da Vinci. Se lo traje, se lo regalé y él lo devoró, le encantó, lo tuvo muchos años y cuando ya estaba partiendo hace 3 años, me dijo, hermano, este libro le corresponde a usted y me lo devolvió. Y la verdad que para mí es un incunable que además del arte que tiene el libro, pues tiene esa parte emocional de lazo con mi hermano. Entonces, bueno, ese es como preámbulo y ahora sí le damos inicio a esta conversación. Eh, para iniciar, aquí tenemos una imagen de Leonardo. Es tal vez se considera que hay 2 autorretratos realmente de él. Este es el primero, no es el más conocido, pero es el de más joven. Se asume que lo pintó cuando él tenía unos 50 años, pero es un autorretrato bastante especial, es un autorretrato en que ya él transmitía lo que siempre quería hacer en sus pinturas, que era transmitir no solamente una imagen o un retrato, sino transmitir pensamiento, transmitir algo especial con su mirada. Y lleva y cumple con ese estilo de Leonardo. Entonces, ya sin más preámbulos, entramos a hablar sobre Leonardo. Si el aparatico me ayuda, porque. Y después sí lo puedo seguir aquí con este. Sí. Ok. Esa es una frase que encontré en algún documento que creo que define muy bien a Leonardo. Y dice, su curiosidad lo empujó a convertirse en una de las pocas personas a lo largo de la historia que han tratado de saber todo lo que había que saber sobre todo lo que se podía saber. Creo que en estos 4 renglones se definen bastante bien cómo era Leonardo, qué fue lo que quiso hacer en su vida y cuál era el afán de saber sobre todo lo que él podría intentar saber. Y esa fue su vida desde su niñez hasta su muerte. No, que no me está. Vamos a dar un pequeño perfil antes de adentrarnos en Leonardo desde un punto de vista biográfico. Leonardo, ¿cómo se consideraba él? Leonardo se consideraba él como ingeniero y como científico. Si a Leonardo le preguntaran hoy él qué es, él se definía primero que todo como un ingeniero y luego como un científico. Él no se identificaba como un artista. Eso es algo que él lo veía como un elemento secundario de él. Él en algunas de sus, en algún momento de su vida que él necesitó enviarle una carta, que lo comentaremos más adelante, cuando él básicamente es una carta buscando empleo, él invierte la mayor parte del tiempo de su carta describiéndose como ingeniero, como científico, como conocedor y sobre todo como ingeniero militar. Y solamente después de 10 párrafos
que es bastante inusual cuando uno quiere presentarse. Si él se quisiera presentar como artista solamente después de 10 párrafos, dice, también puedo esculpir en mármol, bronce, yeso, así como pintar como el mejor, sea quien sea. Pues sea, eh, además de, pero no era el elemento central. Él es una de las personas o de los genios de la humanidad que tuvo la capacidad de combinar arte, ciencia, humanidades, tecnología, porque normalmente puede encontrarse un genio en una de estas ramas, pero que sea en la combinación de todas estas ramas es algo absolutamente inusual. Y no solamente era que las combinara, sino que profundizaba y desarrollaba grandes investigaciones científicas en todos los campos en los que le atraían, que además eran todos. Él lleva a cabo grandes estudios innovadores, todos ellos, en anatomía, estudios de fósiles, estudios de los pájaros, estudios de las máquinas voladoras, que como veremos más adelante, los combina con los pájaros, estudios de óptica y de física y de perspectiva y del manejo de las sombras, estudios de botánica, de geología, de las corrientes de agua, estudios sobre armamentos, muchos de los cuales eran estudios de lo que ya existía, pero muchísimos eran estudios que él desarrollaba y que él preveía que se iban a poder desarrollar hacia el futuro. Además de eso, además de todos estos estudios, de toda esta capacidad de ingeniería y ciencia, pues desarrolla dos de las pinturas que tal vez son las más, o tal vez no, son las más célebres de la historia, que son la Última Cena y la Gioconda o la Mona Lisa. Después hablaremos de por qué se le dice la Mona Lisa o por qué se le dice la Gioconda, pero son las dos formas en que se conoce, pero desarrolla ese par de obras. Algo que lo puede uno definir muy rápidamente de cómo lo ven hoy grandes genios de la actualidad. Es una persona como Steve Jobs, que dice, vio la belleza en el arte y en la ingeniería y su capacidad para combinarlos lo convirtió en un genio. Es una forma, en una sola frase, que describe muy bien esa gran capacidad de combinar ingeniería y arte. ¿Cómo era Leonardo? Leonardo, desde un punto de vista como persona, era una persona, como lo describen, era una persona bella, aun cuando no hay ni retratos de su infancia o juventud, pero todas las descripciones lo mencionan como una persona bella, bella desde un punto de vista físico y bella desde un punto de vista de aspecto personal. O sea, tenía una gran facilidad de comunicarse, era un gran conversador, era una persona la describen como muy fuerte. Dicen que tenía una fortaleza impresionante. Hay anécdotas que una de ellas me la contó hoy Lore porque no la sabía y por ahí la estuvimos buscando en algún momento y decían que tenía tanta fuerza que era capaz de doblar una herradura, que en algún momento dobló una herradura con sus manos. Pues a lo mejor es algo de un poquito excesivo, pero son de las anécdotas que se cuentan de él. Era un gran amante de la naturaleza en todos los ambientes, amante de la naturaleza, de los animales, fueran pájaros, fueran caballos, fueran insectos, amante de la naturaleza, si fueran árboles, si fueran plantas, si fueran flores, si fueran ríos, si fueran lagos, si fueran montañas, la naturaleza como un todo le encantaba y trataba de profundizar y de conocerla a fondo. Al mismo tiempo que tenía este perfil tan atractivo y tan fácil de ser bien recibido y bien percibido en todos los ambientes donde él se movía, fuera en su pueblo natal de Vinci, fuera en la gran ciudad de Florencia, fuera en las otras ciudades donde vivió, como Milán, como Roma, como Amboise, donde muere, como Venecia. También
al mismo tiempo era una persona diferente. Era una persona diferente desde su nacimiento, desde su cuna, porque él nace fuera del matrimonio. Sus padres pues no se casaron, ahora comentaremos un poquito más adelante, entonces era un hijo de fuera de matrimonio que era distinto, aunque era relativamente común en su época. Era homosexual, lo cual era un poquito distinto, pero al mismo tiempo no era tan diferente, porque la homosexualidad era algo relativamente común también en el ambiente. Tenemos en ese momento grandes hombres como Leonardo, como Miguel Ángel, que eran homosexuales. Era vegetariano, era zurdo. ¿Y por qué menciono aquí que era zurdo? Cuando ser zurdo no es que sea, de alguien no dicen que era diestro. En el caso de Leonardo sí había alguna connotación especial en ser zurdo, y es que en su época el ser zurdo eh, le, como se escribía con pluma y con tinta, al uno estar escribiendo como zurdo hacia la derecha, pues era más fácil de que moviera la tinta, que dañara el escrito. Entonces, hay una versión que dice que en razón a eso, él prefería escribir muchísimas veces de la derecha hacia la izquierda. Es una versión que está muy discutida. La versión más aceptada es que él escribía de derecha a izquierda para que fuera difícil que lo leyeran quienes él no quería que lo leyeran, porque para leer, cuando se escribe de derecha a izquierda, se tiene que leer utilizando un espejo, y esa era la forma que él... Y el mayor apoyo a esa teoría es que la mayoría de escritos que están de derecha a izquierda son escritos que tienen alguna connotación religiosa que le pudiera causar problemas, digamos, religiosos en su época, que era una época en que la religión era un tema bastante complicado. Se menciona que era muy distraído, no era tan fácil para él mantener el foco en lo que estuviera haciendo. Y se menciona que si viviera en el siglo XX o en el siglo XXI, definitivamente lo hubieran diagnosticado con ADD o desorden de atención, déficit de atención, porque era muy disperso, era otra forma como lo mencionaba. Leonardo, también veremos durante la charla, desarrolla una serie de tratados, porque no eran notas las que él desarrollaba tratados como desarrolla tratados sobre los pájaros, como desarrolla tratados de anatomía, como desarrolla tratados sobre el pintor y el arte, y por qué el pintor es la persona más importante dentro de los distintos campos del arte. Y en muchos de ellos le pidieron que los compilara y los entregara y los publicara, porque era un gran tesoro lo que había allí, y él no se preocupaba por esto. Muchísimos de esos tratados se han recopilado y se han conocido muchos años después de su muerte, y todavía se siguen recopilando y se les sigue hallando valor. Entonces eso realmente le redujo el influjo, el impacto que pudo tener en la historia de la ciencia, porque a él lo que le preocupaba era el saber en sí mismo. A él no le preocupaba ni hacerse, ni publicarse, ni hacerse notar, ni hacerse famoso, ni tener riqueza vendiendo sus obras o sus tratados. A él le interesaba recopilar conocimiento, saber cada día más. Tampoco al mismo tiempo que no le interesaba esto, tampoco le interesaban posesiones. Él durante su vida no buscó ni vender sus obras a grandes precios, ni conseguir grandes propiedades de fincas o de haciendas o de grandes palacetes. Él siempre tuvo recursos adecuados y suficientes, pero en base a lo que le proporcionaban los mecenas o quienes le ordenaban obras, pero él no estuvo buscando en ningún momento enriquecerse. De nuevo, su foco era buscar conocimientos, y buscar conocimientos en todos los campos, a base de una enorme curiosidad, enormes dotes de observación y de imaginación, que todas ellas lo confluían
a ser un gran innovador. Y alguien que no podía faltar en esta primera página de ese perfil de Leonardo era Salai, su joven compañero desde 1490, o sea, desde el momento en que Leonardo cumple 38 años, encuentra a Salai y se hacen inseparables. Hablaremos un poquito más sobre él, pero simplemente como para darles un perfil, de Salai, por delante, por detrás, por arriba y por debajo. Aquí tenemos a Salai en todos sus ambientes. Salai estaba, pues según se dice, pues estaba bien dotado y por eso parece que le gustaba mucho al amigo Leonardo. Y lo empieza a pintar. Ellos se conocen y él lo acompañaba a todos lados, y esto era normalmente visto en su época. Lo empieza a acompañar, como dijimos, en 1490. Y aquí tenemos algunos dibujos de él en el 1404, luego en 1410, luego en 1510, luego en 1517. Creo que cuando conoce a Leonardo, que Leonardo tenía 38 años, este amigo Salai estaba alrededor de los 18 años, o sea que ya cuando lo pintan los 1517, pues estamos hablando de 45 años más o menos que tenía, pero pues lo pintaba como que era muy, muy hermoso, su amigo Salai. Aquí que... Ok. Eh, Vamos a la infancia de nuestro amigo Leonardo. Nuestro amigo Leonardo, como dijimos, nace fuera del matrimonio en Vinci. Vinci es en el año 1452. Vinci es un pueblito muy cercano de Florencia y nace producto de la unión de su padre, que era Piero da Vinci. Piero da Vinci era una persona muy bien acomodada, muy reconocida, era notario. Entonces, pues tenía buenos medios en Florencia y como notario, pues tenía relaciones con toda la ciudad. Y lo que pasa en esa época, y lo que sigue pasando en muchos países y en muchas épocas, es que quien iba a ser su madre llega del campo, es una campesina pobre, se llama Caterina. Llega a los 16 años y llega a los 16 años a Florencia a buscar futuro, a buscar cómo ganarse la vida, porque su padre era un campesino pobre. Y el amigo Piero da Vinci eh, tiene unión con Caterina y allí nace Leonardo. Entonces, esa es la definición de esa unión, de que a Leonardo no solamente es que nace fuera del matrimonio, sino que se le denomina como un bastardo, y por eso se habla de la edad de oro de los bastardos, como Petrarca, Boccaccio, Leonardo, César Borgia. ¿En qué se diferencia o cómo se define un bastardo en su época? Pues un bastardo era aquella persona que nace fuera de un matrimonio, pero que sus padres, así lo quisieran, pues no se podrían casar, porque uno de los dos estaba impedido, en este caso Piero, que ya era casado. Entonces pues allí no había la posibilidad de unión. Pero Piero da Vinci no le da totalmente la espalda. Él tenía su hogar y tenía sus hijos, pero saca a Caterina de Florencia, la lleva a vivir y le paga el sustento en un pueblito cercano a Florencia, y sin tener absolutamente 100% del cuidado y del sustento y del seguimiento y de la relación con Leonardo, siempre durante su vida mantiene una relación y un acercamiento y un seguimiento, a veces, la mayoría de las veces para darle algún apoyo, pero en algunos momentos ya cuando también Leonardo se ha hecho su nombre y ya cuando tiene reconocimiento, pues también usa a Leonardo pues para darle soporte o para apoyar algunas necesidades que tuviera con personajes
con los cuales él tuviera relación como notario. Entonces, esa relación siempre existe y siempre se da apoyo, sobre todo en esa parte, en esa infancia y en esa etapa de los 10 a los 15 años de Leonardo. Leonardo, su aprendizaje es como autodidacta, él no va formalmente a una escuela, su método de aprendizaje es muchísimo, de nuevo esa palabra curiosidad, mucho en base a experimentación, él experimenta con todo lo que va viendo en la vida y la capacidad de asombro nunca la pierde desde su primer año de vida hasta los 67 años cuando muere. Y esto es algo que él le transmitía y le recomendaba a todos los padres, a todos sus discípulos, a todos sus amigos, les decía, incúlquenle a sus hijos no perder esa capacidad de asombro. Esa es una parte vital del desarrollo de la persona y del desarrollo del conocimiento. Siempre déjenles volar, déjenles que se asombren, déjenles que sean curiosos y déjenles que sean observadores. Ese apoyo que mencionaba de Piero da Vinci con Leonardo, pues lo lleva a que a sus 12 años, o sea, en el año 1464, ya lo llama de nuevo a la ciudad de Florencia, él estaba muy cerca, y lo presenta con un señor que era ya un artista muy reconocido y que tenía una relación muy cercana con los Medici, que eran los mecenas de la ciudad de Florencia, y es el señor Verrocchio. El taller de Verrocchio era de los talleres más reconocidos que había en Florencia, y el lograr ser parte de su grupo de estudio, pues no era tan fácil, y lo logra a través de que su padre lo recomienda, y siendo su padre notario, logra ingresar. Y logra ingresar y aprovecha muchísimo esa etapa. Él aprende muchísimo, no, de nuevo, no en una parte formal, es lo único que estudia formalmente es el manejo del ábaco, o sea, lo que muchos de los que están escuchándome, pues no sabrán qué es un ábaco, pero algunos pocos que sí manejamos esa cosita que se movían con bolitas y todo esto era el famoso ábaco, y con eso aprendían a sumar y a restar, y eso es lo único que aprende formalmente. De resto, él aprende arte, él aprende geometría, él aprende anatomía superficialmente, porque los conocimientos que le transmite Verrocchio fueron los necesarios para interesarlo, pero muy superficiales para lo que llega Leonardo realmente a aprender. Le enseña muchas técnicas de dibujo, le enseña los elementos básicos primarios de la perspectiva, de la óptica, le enseña mecánica, y esto lo empieza a hacer Leonardo de nuevo desde que tiene 12 años, y sigue en un proceso de asimilación y de absorción, porque él era una esponja de aprender. Aquí vemos una de las obras más conocidas de Verrocchio, es su David, que si lo miramos pues es muy distinto al David de Miguel Ángel. Primero que todo tiene una faldita al estilo romano, y tiene una daga. Pero el otro elemento que es bastante distinto de este David, del que después veremos de Miguel Ángel, es que es un David se estima que tendría unos 15 años, y se cree que quien le sirvió a Verrocchio de modelo pues fue Leonardo. Aquí a la derecha ven un dibujo que se cree que fue Leonardo quien le sirvió de modelo para que Verrocchio desarrollara esta escultura. Lore, si tú me ayudas aquí, es que yo tengo varios ayudantes de...
Sí, es que no me estaba funcionando. ¿Este? No. No. Este fue el que seguía. Ok. Además de esto, ¿qué estudia Leonardo durante esta época? Estudia geometría y estudia, tiene sus primeros estudios, digamos, de mecánica y de máquinas que aprende a utilizar después en el teatro, pero que su primer trabajo de apoyo para Verrocchio, trabajo realmente importante, fue el montaje de una esfera de 2 toneladas, ¿sí? en, en, el, en, la, en el domo, digamos, de la Catedral de Florencia, que eso fue un trabajo complicadísimo, y era subirla en esta cúpula. Es una cúpula que fue muy famosa en su momento, estaba recién construida por Brunelleschi, pero cuando le quisieron poner esa esfera de 2 toneladas, pues hubo un concurso de grandes artistas y grandes inventores y genios a ver cómo subían, y entre varios, pero quien manejó más formalmente el tema fue Verrocchio, y Leonardo participa de ese trabajo. Su actividad principal allí empieza a ser la de inventar trajes, de desarrollar escenarios teatrales, máquinas para utilizar en los escenarios de los teatros, y allí empieza también a desarrollar ese ingenio por máquinas de movimientos, por máquinas que fueran objetos semivoladores que impresionaran al público. Todo esto le permitió a Leonardo, más que lo que había, lo que él quería de ser un gran ingeniero, pues aquí empieza a dar sus primeros pasos en esa dirección. Y digamos que obtiene su grado cuando él cumple 20 años, o sea, en el año de 1472, su maestro Verrocchio le dice: yo creo que lo que yo le puedo enseñar a usted ya está dado, de aquí en adelante pues ya es el camino que usted quiera seguir. Y Leonardo le dice: yo creo que yo todavía tengo mucho que aprender y yo prefiero quedarme aquí más tiempo. Y Leonardo se queda allá y le pide que si puede seguir viviendo. Verrocchio le dice que sí puede seguir viviendo allí, y siguen trabajando conjuntamente, pero cada vez más Leonardo va nivelándose con su maestro. Aquí espero que lo puedan ver más o menos lo que les voy a describir, pero las dos pinturas de los extremos son pinturas de Verrocchio, en las que se dice, se considera que son las primeras en que participa Leonardo, en que quedó una estampa, un sello de su primera participación en una obra, aunque fuera muy pequeñita. En esta, digamos, de su izquierda, la izquierda de la pantalla, que se llama Tobías y el ángel de Verrocchio, hay dos participaciones que se tienen identificadas como que fueron de Leonardo. Una en la parte inferior izquierda, que si ustedes ven, hay un perrito detrás de la pierna del ángel. No sé si lo alcancen a percibir, pero ese perro lo pintó Leonardo. Y Tobías, que lleva en su mano izquierda colgando un pescado, como que acaba de pescar, ese también lo pintó Leonardo. Entonces, no sé si fue coincidencia, esto me lo estoy inventando yo porque en ningún lado lo leí, pero aquí, si pudo ser coincidencia o pudo ser su amor por la naturaleza y los animales, su primera participación que se reconoce es pintando dos animales, un perro y un pescado. Y lo otro interesante de esa pintura es que no es una pintura como estática. Esto es algo que Leonardo le aprende muchísimo al amigo Verrocchio. Le aprende mucho sobre el tema de movimiento y sobre el tema de poder plasmar en un cuadro alguna historia, alguna actividad. Y si vemos
pues aquí pareciera que Tobías le está diciendo algo al ángel y el ángel le está escuchando algo, o sea, no es algo perfectamente estático. En la de la derecha, que es también de Verrocchio, aquí ya lo dejó hacer algo más que el perro y el pescado. Aquí es el bautismo de Cristo. Y si ven, aquí hay dos angelitos. El angelito que está en la mitad, digamos, el que está más cercano a Cristo, se considera que es la participación de Leonardo en ese cuadro. Y el que está en el centro, que es la Anunciación, esa Anunciación es el primer cuadro que se considera, bueno, el primero o de los primeros, porque ahora les muestro otros y no se sabe exactamente cuál fue, pero son de la misma época, pero fue del grupo de los primeros en que él desarrolla un cuadro solo. Este se llama La Anunciación y tiene unos elementos interesantes. Si los logran ver, las alas del ángel no son como las de los ángeles normales. Este ángel tiene unas alas que tienen más parecido con las alas de un pájaro que con las alas que normalmente se reconocen de los ángeles. La forma, el doblez de las alas se dice que es un ángel con unas alas un poquito distintas. Y aquí de nuevo ya empieza a plasmar como algo que está haciendo el ángel, no está quieto, el ángel está como transmitiendo, y el ángel se dice que acaba de aterrizar, ¿sí? Eso es lo que han dicho los conocedores, que lo que trató de plasmar fue un ángel que acaba de aterrizar y le está anunciando esa famosa anunciación a la Virgen. Luego, aquí tenemos, ya de la misma época, tres de sus grandes obras. Las dos primeras, que es de la dos vírgenes. La primera es la que se conoce como la Virgen del Clavel, o la Madonna of the Carnation, que es una obra que está en el Museo de Múnich, que también se conoce como la Madonna de Múnich. Y esta es de las primeras Madonas que él pinta solo. Y lo mismo la Madonna que sigue, pero la Madonna que sigue se llama la Madonna y la Virgen y el niño con flores. Que lo primero que sale raro es que uno cuando lee esto de que es la Madonna y la Virgen con las flores, pues no ve flores. Entonces dice uno, es desconocedor, ¿y dónde están las flores? ¿Sí? Entonces, lo primero es este cuadro, es uno de los cuadros más importantes de Leonardo en el Hermitage, en el Museo de San Petersburgo. Y la flor está en la mano del niño, que lo que se dice es que es el primer cuadro de Leonardo en que logra transmitir una historia. Y la historia que logra transmitir es que el niño está realmente interesado en esa flor que le acaba de entregar la Virgen, y la está mirando y está dirigiendo la cabeza hacia esa flor, y la Virgen está muy satisfecha de que el niño, y está expresando eso con su cara, de que el niño está tomando esa flor, y hay toda una historia que está plasmada y que la puede uno leer cuando está mirando esta obra. Y a la derecha tenemos la obra tal vez más importante también de esta época, que es la primera mujer que él pinta en esa época, que es llamada la Ginebra de Benci, ¿sí? Que es una señora de Benci. Bueno, tiene toda su historia allí, pero lo importante de este cuadro es que es un primer cuadro en donde él pinta la mujer, pinta la persona, pero al mismo tiempo que resalta la persona, si vemos en el fondo, hay naturaleza, que eso es algo que lo combina mucho en todos sus cuadros, donde se ve un río o un lago, donde se ve una montaña, donde se ven unos árboles. Entonces, la naturaleza la combina siempre cuando está pintando
una de sus personajes. Y esta es una mujer un poco enigmática. Esta es una mujer que no expresa lo mismo que hemos dicho de que transmitía algo. Esta mujer, si expresa algo, tal vez es como melancolía. Y lo otro que es un poco extraño, que se han dado distintas versiones, en que es una mujer que el color que tiene en su cara, dicen que pudo ser, según escritos de la época, en que esta mujer, cuando su esposo le pide a Leonardo que la pinten, estaba enferma y que ese color es un color de alguna enfermedad que tenía la señora Ginebra, que no tiene nada que ver con la Ginebra. Y luego nos vamos a... ¿qué pasa en esos años, ya después de esa época de aprendizaje con Verrocchio? Lo primero que pasa es que cuando llega y desarrolla estas obras, Leonardo, el amigo Verrocchio no solamente le dice que no tiene ya de cómo enseñarle y que su aprendizaje, pues él no le puede dar más, sino que dicen que es un momento en que Leonardo, en que Verrocchio le dice a Leonardo, sabe que no solamente yo no tengo más que enseñarle, sino que no me siento cómodo siguiendo pintando, y se retira del arte y deja porque se siente que Leonardo lo había sobrepasado, y no lo hace con molestia, sino con un reconocimiento de que el discípulo superó de gran manera al profesor, al instructor. En esa época, en 1476, en que tiene gran juventud y empieza a tener reconocimiento y empieza a mezclarse y a participar con gente con amigos de la corte, pues salía a fiestas y, como decíamos al comienzo, era un gran conversador, una persona muy atractiva desde el punto de vista de sentido del humor, tenía mucho de qué hablar por todas las cosas que observaba y que aprendía. Entonces era una persona que gustaba muchísimo y hacían fiestas. Y aquí viene una primera situación en que lo acusan de sodomía con un prostituto, lo meten a la cárcel. La primera vez que lo meten a la cárcel, eran 4 los que hicieron la fiesta. No es que el prostituto lo hubiera denunciado, es que lo denuncia a él y a sus 3 amigos, alguien que les quería hacer daño, pero los 3 amigos, alguno de ellos pues tenía mucha, o sea, eran de la nobleza o lo que fuera, y lo sacaron muy rápido, pero no fue la única vez. A los pocos meses otra vez volvió a incurrir, no sé si con el mismo prostituto o con otro, pero que volvió a incurrir y volvió a la cárcel, pero de nuevo sale. Y solamente en esa época en que ya él tenía fascinación por el cuerpo masculino, aunque realmente casi ninguna de sus obras, fuera de Salai que mencionamos, y después hablaremos de un retrato en su paso por Milán, básicamente todas sus pinturas son de mujeres, pero en esta época en que él tenía esa fascinación por los cuerpos masculinos, y que al mismo tiempo era un conversador tan agradable y que al mismo tiempo tenía un gran sentido del humor, hace un escrito que lo llamó Escrito sobre el pene, y que me pareció simpático y se los quise comentar en esta charla, que dice así: a veces demuestra pensar por su cuenta, y aunque la voluntad del hombre quiera estimularla, sigue obstinada a su propio camino, y en ocasiones actúa por cuenta propia, sin permiso ni conocimiento del hombre. Tanto despierta como dormida, hace lo que quiere. Hablando del pene, ¿no? A menudo el hombre está dormido y la verga despierta, y otras veces el hombre se encuentra despierto y ella dormida. En ocasiones el hombre quiere utilizarla y ella no. Y de vez en cuando es ella la que quiere y el hombre se lo prohíbe. Así pues, parece que esta bestia posee un alma y una inteligencia independientes del hombre. ¿Sí? Entonces, eso transmite, uno, la fascinación por los hombres, la importancia que le daba al tema del pene, pero al mismo tiempo
la creatividad, el sentido humorístico que él tenía, y él se dice que en la corte y en distintos ambientes, pues lo, lo, le hacían corrillo para lo que quisiera decir, porque era un tipo muy simpático, muy creativo, inventaba tanto cosas científicas como chistes y como fábulas y de todo. Esta es una época en que él inicia uno de los cuadros que es muy famoso, eh, que se llama La Adoración de los Reyes. Y eso es muy famoso aunque nunca lo termina. Lo mismo que le pasa con muchas obras que nunca terminó. Eh, porque siempre él estaba buscando la perfección. Entonces consideraba que le faltaba algo, que le podía mejorar, que lo dejaba para después, y como era disperso y se metía en otras obras y en otros trabajos, entonces él seguía sin poderla acabar, pero sabía que le hacía falta. Y aquí les muestro solamente un dibujo de lo que fue el bosquejo, o sea, la preparación que hacía Leonardo para... Aquí les voy a mostrar primero cómo, es que no sé cómo... Eh, bueno, aquí es como termina este cuadro, que no lo termina, o sea, esto es como quedó. Pero digamos, si ustedes ven, aquí en el fondo hay unas escaleras, hay unas columnas, hay unos árboles, están toda la adoración de los reyes hacia el niño que está en los brazos y en las piernas de la Virgen. Que esto diría uno que es un cuadro complejo, pero es un cuadro complejo como, no, como habrá muchísimos en la historia, pero la mayoría de artistas para pintar un cuadro de estos, pues arrancan y pintan el cuadro. Aquí como me devuelvo, mi amor. Mientras que si vemos acá lo que fue el bosquejo que hizo él, es todo un bosquejo con análisis de perspectiva, de profundidad, de las escaleras en qué planos, o sea, todo esto lo diseña antes de pintar cualquier personaje. Y lo otro interesante es que antes de llegar a esos personajes que acabamos de ver, él empezaba, para pintar cada uno de esos personajes, él empezaba primero por pintarlos desnudos. Muchas veces los pintaba primero los músculos, luego les ponía la piel, luego les ponía los músculos de las distintas partes del cuerpo para poder transmitir las expresiones que quería que pudieran tener esos personajes. Y lo hacía tan perfectamente que tenía que estudiar más, y luego de que entendía cómo era el comportamiento de ciertos músculos o tendones, pues tenía que devolverse y cambiarlos porque eso no lo había entendido antes, y la sonrisa o la cara de sufrimiento no le quedó suficientemente bien pintada, entonces seguía cambiándolo, mejorándolo, uno desde el punto de vista artístico y dos desde el punto de vista de técnicas y de pinturas y de los materiales que utilizaba, porque en la medida en que encontraba algo nuevo, buscaba cambiarlo en lo que todavía no había terminado y volvía, casi que estaba empezando desde inicios de un trabajo. Pero las pinturas de él no buscaba que sus pinturas fueran realmente solamente como un retrato. Él buscaba que sí fueran retratos, pero retratos que transmitieran emoción, que fueran retratos psicológicos, más que un retrato físico de una imagen muerta, digamos. Y para eso, él consideraba de nuevo que tenía que conocer muy bien la anatomía, o sea, el tendón, cómo se conectaba a un nervio y cuál era el tendón o el tendón o el músculo que hacía mover o que desarrollaba la sonrisa o que desarrollaba la cara de tristeza o de dolor. Quería ver si era un nervio o un músculo que venía de dónde. Y en eso pues estudió muchísimo, no por el ánimo de estudiar la anatomía, sino por el ánimo de ver cómo la anatomía le ayudaba a pintar y a desarrollar las obras como él las quería. Y sus obras favoritas, así como les decía que la Adoración de los Reyes nunca la terminó, pues hay obras como la Mona Lisa, que tampoco él consideró nunca que lo hubiera terminado. Él anduvo con la Mona Lisa
durante 17 años, pasándola por donde iba de una ciudad, si se iba 5 años a la otra, iba y la fue perfeccionando y la fue modificando, pero nunca consideró que estaba perfecta. Y después hablaremos más de la Mona Lisa, pero la Mona Lisa muere con él en su lecho en Francia y él no la había terminado, él no entregó esa obra porque nunca consideró que lo hubiera terminado. Entonces aquí, bueno, ya llegamos ahora a Milán. Él es su primera salida realmente de Florencia. Él tiene allí 30 años, y a los 30 años ya considera que ya sí, ahí sí ya se puede mover de donde nuestro amigo Verrocchio y de Florencia, y decide moverse para Milán, y ahí es cuando le envía a Ludovico Forza eh, una carta, la que mencionaba al comienzo, pidiéndole empleo, porque él sabía que Ludovico estaba buscando artistas, pero él, reitero lo que mencionaba al comienzo, él no se quiere presentar como artista, él le dice, él sabe también que Ludovico Sforza era un hombre de guerra, un hombre que en esa época estaba permanentemente en guerras, tanto defensivas como ofensivas, y él se presenta como una persona que le puede ayudar mucho desde el punto de vista de ingeniería militar. Y así le hace la presentación y de la solicitud de empleo y lo emplean, pero no lo emplean por el campo militar, aunque ahora veremos más adelante pues varias de las ofertas o de los inventos que Leonardo le hace para Ludovico, buscando ayudarle en ese tema militar. El primer encargo realmente como el primer encargo realmente como especial, digamos, que lo saca un poco del ámbito normal, es el que Ludovico quiere que le diseñe una ciudad ideal. Y eso fue en 1487. O sea, nuestro amigo Leonardo tenía 35 años y recibe este encargo importante que se sale de lo tradicional y se dedica a desarrollar una ciudad en, entendida completamente diferente a lo que eran las ciudades en su momento y a lo que era la ciudad de Milán. Eh, y le diseña una ciudad en que era básicamente una ciudad en dos ambientes, en dos niveles, llamémoslo así. Le diseña una ciudad en que el primer nivel, el nivel que se veía, el nivel donde la gente compartiría, era la ciudad bonita, la ciudad de los parques, la ciudad de los árboles, la ciudad de las flores, la ciudad de las casas, la ciudad arquitectónicamente atractiva y donde la gente se mostraría y donde la gente caminaría y donde estarían los carruajes. Esa era la ciudad, que era lo normal. Pero él le diseña una ciudad subterránea en la cual él hace uso de sus conocimientos anatómicos y él considera que las ciudades deberían ser organismos que respiraran y que pudieran desechar todos los elementos que necesitaban expulsar, igual que los hacía el cuerpo humano. Y empieza a encontrar, esa es la primera obra importante que desarrolla Leonardo, donde hace una analogía y una asociación y una combinación entre el diseño y el comportamiento del cuerpo humano y lo que debería ser una ciudad. Y encuentra que eh, el aire y todo esto debería estar en ese primer nivel, pero que todos los desechos deberían ser los fluidos que se sacaran del subterráneo y vienen los sistemas que había algo de alcantarillado, pero los diseña muchísimo más formalmente, desarrollando básicamente calles por debajo de la ciudad, calles donde deberían fluir todos los desechos vía unos sistemas de alcantarillado. Los que conozcan Guanajuato, pues yo creo que tienen cierta similitud ese concepto de Leonardo con lo que es esa ciudad de Guanajuato en muchos sectores. Y él consideraba que eran
dos niveles con dos esquemas de vida. En el primer nivel, además de esa parte bonita, estarían los caballeros, la nobleza, la gente, los dueños de las casas, y todo eso. Y en el nivel bajo se tendrían que mover todo lo que era la servidumbre. Y la servidumbre entraría por unas puertas distintas que estaban en esa parte baja a las casas, y ellos tenían que transitar y que moverse por ese primer nivel. Se dice que nunca, esto nunca se llevó a cabo. Esta la diseñó, se la presentó, y pues al igual que muchísimos de los diseños y de los inventos que tuvo Leonardo, pues, se quedaron en esto, se quedaron en diseño y en ideas. Y lo que han analizado, oye, es que si se hubieran desarrollado algunas ciudades basadas en ese concepto y en esa innovación que Leonardo creó, que tal vez se hubieran podido manejar situaciones como la peste y otras epidemias que hubo en Europa, que hubieran podido ser manejadas diferentemente y que hubieran podido tener mucho menos impacto en la población. Pero bueno, son especulaciones, pero parecería. Eh, Allí inicia él como productor de espectáculos. Ludovico básicamente tenía, pues, era todo unos grandes equipos donde había ingenieros, había artistas, había mecánicos, o sea, montar obras de teatro era todo un espectáculo. Y allí entra a trabajar dentro de ese ambiente de fantasía. Leonardo, haciendo interacción entre fantasías y máquinas. Ahí empieza a desarrollar esas máquinas que permitían mostrar personajes voladores, cómo caían del cielo, los ángeles, cómo se movían, y eran muchos con poleas, con máquinas que empieza a diseñar utilizando elementos de movimiento, utilizando elementos de vuelo, utilizando lo que él iba aprendiendo de los pájaros. Bueno, también se hace conocer mucho como improvisador en varios campos, improvisador en el tema de rimas, improvisador como cantante. No era, se decía que tenía muy buena voz, muy bonita voz, y no era que cantara canciones conocidas, sino que las improvisaba. Le gustaba improvisar, le gustaba desarrollar fábulas que se las inventaba en la corte y que eran muy bien recibidas. Jugaba mucho con tema de desarrollar eh, diferentes tonalidades, utilizando campanas, utilizando eh, eh, instrumentos musicales, combinando instrumentos musicales. Inventó algunos que no se llevaron a cabo, como la combinación de un órgano con una viola. Y bueno, la música era algo también muy cercano para él. Aquí en esta época, esa es su primera oferta importante, de elementos de guerra para Ludovico Sforza, que creo que ninguno de ellos se llegó a ser ejecutado, a ser implementado, pero las ideas después sí, muchísimas de ellas se utilizaron. Esta bombarda no tiene nada que ver con la hermana de las niñas aquí presentes, pero esta bombarda, a diferencia de muchos conceptos de cañones, primero era de un tamaño mucho más pequeño, tiene una rueda dentada que permite, que le permite manejar distintos grados de inclinación, y en base a eso le lograba graduar en base a la inclinación si eran tiros para más cerca o más lejos, y si eran para utilizarse en un campo de batalla o era para utilizarse atacando un castillo. Bueno, esto era parte de lo que él diseñaba. Desarrolla sistemas de defensa como este, que es un sistema ingenioso, aparentemente sencillo, pero pues como sabemos, pues los ataques a las murallas de los distintos castillos eran muy comunes, y eran donde los defensores estaban metidos dentro
dentro de sus murallas y los agresores venían normalmente en base a escaleras a subirse y a atacar las murallas, y él diseña un sistema que es como poner un corredor falso que está sustentado por columnas y agarrado por lazos y por poleas, de manera que cuando los atacantes entraran, cayeran en ese corredor, pero ese corredor lo podían inmediatamente mover los que estaban abajo de defensores, se caían y se mataban todos los que estaban entrando. Bueno, eran fantasías que él tenía, pero todas fantasías con sustento. La catapulta, que había sido muy utilizada, pero pues estaba en desuso, pero la catapulta que él diseña es una catapulta completamente diferente, en que permitía un alcance muchísimo más amplio, en que tenía también ruedas dentadas y un sistema mecánico que, dependiendo también de la forma en que se inclinara y donde se definiera que iba a ser el disparo, podía tener más o menos alcance, podría ser utilizada como elementos incendiarios o como elementos de piedras o de material bélico. Aquí hay un concepto de tipo de ametralladora. Aquí hay un carro, digamos, anteriormente vimos un carro de un sistema de defensa de la muralla. Aquí vemos un sistema de ataque de la muralla, que es básicamente como un túnel protegido con un techo, y está subido sobre un carro. Ese carro pues podía tener una distancia muy amplia de las murallas, lo cual permitía que a los que estuvieran manejando el carro pues no les pudieran atacar los que estaban en la defensa, pero sí podían por el túnel techado pues estar entrando a la muralla totalmente protegidos. Bueno, hay muchos, aquí hay un cañón naval, y todos estos son dibujos que están aquí. Hay una ballesta gigante, ustedes lo pueden ver de pronto el tamaño de una persona que está en la parte más cercana, digamos, hacia, hacia la parte trasera de la ballesta, pues se le ve el tamaño tan gigantesco de esa ballesta. Y bueno, como empecé 5 minutos más tarde, les voy a robar otros 10 minutos para que en vez de una hora sean por ahí una hora y 10, porque creo, ¿tú sabes en qué número voy? No se puede saber, ¿no? Eh, pero vamos a irnos unos 10 minutos más, como tengo la ventaja de que ustedes no pueden decir nada porque están callados, todos están en mute, entonces yo sigo. Ahora hablemos de algo que es no tan conocido, aunque es medianamente conocido. Son los famosos cuadernos de Leonardo. Leonardo es una persona que desarrolló un concepto en que él consideraba que él tenía que tener a la mano papel y lápiz. Y él, entonces, para esto, él lleva siempre con él unos cuadernos que los llevaba colgando de su cintura. Él llevaba y tenía un lápiz para ir escribiendo, o una pluma para ir escribiendo. Y él va escribiendo todo. Uno lo que se imagina, uno lo que ve, uno lo que le impacta, y todo lo va plasmando en sus cuadernos, lo cual hace que esos cuadernos sean lo más rico del mundo, ¿sí? Eh, se dice que sus cuadernos constituyen el mayor registro el mayor registro de la curiosidad humana jamás creado. O sea, lo que se logra compendiar, lo que él logró compendiar en esos cuadernos es una fantasía, es una maravilla, porque además no es que tuviera una página para escribir algo sobre arte o algo sobre anatomía. Él escribía de todo. Aquí tenemos una muestra en donde vemos un personaje que tal vez pudo ser también un autorretrato de él, más o menos en el centro izquierda. Tenemos en el centro abajo, se ve como las arterias del cuerpo humano y un corazón, se ven círculos, se ven
eh, eh, parábolas, se ven un ojo, se ven escritos al lado izquierdo y ahí hay de todo. Ahí hay anatomía, hay geometría, hay pensamientos y él utilizaba hasta el más mínimo espacio de los cuadernos, tal vez porque era muy costoso el papel en esa época también, entonces aprovechaba al máximo. Se estima que se han encontrado y se conservan 7.200 páginas de 30.000 que él escribió, o sea, a duras penas un poco menos del 25% de lo que él escribió se conserva. Entonces, ese otro 75% nadie sabe qué tenía, pero debía tener maravillas. Como ejemplo, tenemos el código de Leicester, que es de los actuales, es de lo más reconocido, donde simplemente hay 72 páginas dedicadas a la geología y a la hidráulica. Y eso lo adquirió Bill Gates, o sea que es el que lo tiene en este momento. Su estilo era no solamente plasmar todo, sino que él, además de tener esos cuadernos colgados de su cintura, él lo que hacía era caminar permanentemente por la ciudad mirando cosas, mirando personas, mirando objetos, mirando situaciones, y lo que le llamaba la atención lo pintaba, y eso se lo recomendaba a sus discípulos. Les decía, ustedes tienen que caminar, pero con el ojo abierto, observando, mirando y captando, porque la mente no le podemos confiar en la mente. La mente no guarda todo lo que se necesita. Lo tenemos que pintar, lo tenemos que escribir. ¿Sí? Llegamos a también uno de sus dibujos más reconocidos o más conocidos, que es el hombre de Vitruvio. Y el hombre de Vitruvio, primero, ¿de dónde viene ese nombre? Ese nombre viene de Marco Vitruvio Polión, que es un romano del año 80 antes de Cristo, que él desarrolla un concepto en que define que hay una relación muy fuerte entre el microcosmos, que es el hombre, y el macrocosmos, que es la Tierra. Y él es quien realmente desarrolla ese primer dibujo, y por eso el hombre se llama el hombre de Vitruvio. Eh, el, el Leonardo dice que el hombre fue llamado por los antiguos el mundo menor y su cuerpo se asemeja al de la Tierra. Y ese es el concepto realmente que hay detrás de ese dibujo de Vitruvio. Y Vitruvio lo que transmite es que los templos debían reflejar las proporciones del cuerpo humano, como si estuviera tendido de espaldas sobre las formas geométricas de la planta. Leonardo, 15 siglos después, que es cuando él desarrolla su hombre de Vitruvio, desarrolla esa figura que ya veremos de ese hombre abierto de brazos y piernas en el centro de una iglesia y el universo. Ahí se especula, esto es en el 1490, o sea, cuando él tiene 38 años, y se especula si ese hombre de Vitruvio, él plasmó un autorretrato, pero no se sabe. Pero este es el famoso hombre de Vitruvio, en que, como vemos, está el ombligo, es el centro perfecto, exacto del círculo, y los genitales son el centro perfecto del cuadrado. Y aquí hay una cantidad también de discusiones y de análisis y teorías sobre que también no solamente plasmó este hombre y ese análisis de hombre y cosmos, hombre y tierra, sino que se profundizó mucho en algo que no lo martirizó, sino que lo inquietó toda la vida, que era la discusión sobre la cuadratura del círculo, que siempre él estuvo jugando con ese concepto. Eh, bueno, yo creo que, como había dicho que íbamos a manejarnos en una hora hoy, pues no les quito más tiempo en el día de hoy. Esta era una parte introductoria. Vamos a entrar en las otras etapas un poco más para darles una idea. Vamos a entrar
también en lo que son sus objetos. Hoy vimos parte de sus objetos de guerra. Vamos a hablar de su etapa artística, vamos a hablar un poquito a fondo de la Última Cena, vamos a hablar un poquito a fondo obviamente, de la Mona Lisa o la Gioconda, y vamos a manejar también y utilizar parte del libro en lo que hace a sus objetos voladores y en lo que hace otra sección a sus objetos de agua. Entonces, yo podría aquí seguir, pero lo que pasa es que de pronto el público ya no aguantaría, entonces prefiero dividirlo